Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este webinar titulado Consejos prácticos para gestionar riesgos en proyectos en 2021. Mi nombre es Víctor Astorga Iglesias y hoy es 11 de enero de 2021. Aprovecho para desearles un feliz año nuevo y espero que hayan entrado con mucha salud. Para ver los consejos prácticos que queremos tratar en la gestión de riesgos, lo fundamental al principio, evidentemente, es preguntarnos si es necesaria la gestión de riesgos, porque si no es necesaria, evidentemente no la hacemos. ¿Vale? Se dice que no hay nada tan inútil como hacer de manera eficiente algo que no debería hacerse en absoluto. Entonces, ¿es realmente necesaria la gestión de riesgos? Pues para analizarlo vamos a ver esta pregunta, que es parte del estudio que hace el Project Management Institute, el PMI, y que se llama Pulse of the Profession 2020, lo hacen todos los años. Es una encuesta del PMI a más de 3.000 jefes de proyecto de todo el mundo, más de 300 ejecutivos de alto nivel, más de 500 directores de oficinas de dirección de proyectos, de todo el mundo y de todos los sectores. Sectores como IT, financieros, governance, manufactura, energía, construcción, salud y telecomunicaciones. Bien, pues una de las preguntas que hacen en esta encuesta a todas estas personas es, en su estimación, ¿qué porcentaje de los proyectos completados en su organización en los últimos 12 meses? Y saltan los siguientes puntos. ¿Cuántas han cumplido objetivos? Pues se ve que solo el 69%, hay un 31% de proyectos que no cumplen objetivos, por lo visto. Y estos son de los últimos 12 meses, no estamos hablando de décadas atrás. Hay un 59% que cumplen el presupuesto, lo que implica que hay un 41% que no lo hace. Y hay uno de cada dos que cumple el plazo, lo que significa que uno de cada dos está en retraso. Hay otros tantos con corrupción de alcance, lo que llaman scope creep en inglés, y bueno, otros aspectos no menos importantes. Pero lo importante son los tres primeros puntos. Tenemos 3 de cada 10 proyectos que no cumplen objetivos, tenemos 4 de cada 10 proyectos que se pasan del presupuesto y tenemos 1 de cada 2 proyectos que se retrasan. Bien, algo hay que hacer. Pues hay algo que hacer y ahí es donde puede entrar la gestión de riesgos. Algo hay que hacer porque lo que está claro es que los proyectos son necesarios. En general, los proyectos son necesarios y hay que hacerlos y no podemos dejar de hacer los proyectos. Posiblemente lo que hay que hacer es hacer algo distinto de lo que hacemos actualmente. Hay una definición de locura que dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Es decir, si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar que el resultado sea distinto. Si seguimos gestionando los proyectos como hacemos ahora, seguiremos teniendo un 40% de proyectos que no cumplen objetivos, un 30% que no cumplen objetivos, un 40% que no cumplen presupuestos, un 50% que no cumplen plazo. Bien, si seguimos haciendo lo mismo, queremos que el resultado sea diferente, estamos locos. Estamos locos. Es curioso porque esta cita la he visto atribuida a Albert Einstein, a Mark Twain, a Benjamin Franklin, a mucha gente, como muchas citas que vemos por internet. Lo importante es el mensaje. Quedémonos que si queremos obtener resultados distintos, hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Y más citas. El barco está más seguro en el puerto, pero no es para eso para lo que se construyen barcos. ¿Qué quiere decir? Pues que la manera más sencilla de evitar los riesgos es no hacer proyectos, pero evidentemente esa no es una opción. Proyectos desarrollan plataformas tecnológicas, construyen hospitales, construyen carreteras, desarrollan vacunas ahora tan famosas. No podemos prescindir de todas estas cosas si queremos mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, si queremos contribuir al bienestar de la comunidad. Por lo tanto, los proyectos son necesarios y los proyectos tienen riesgos. Los riesgos son inherentes a los proyectos. Simplemente tenemos que ser conscientes de que existen riesgos y analizar nuestra relación con ellos. Tenemos que aprender a convivir con ellos. Y diríamos, ¿convivir con qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es saber qué son los riesgos.
Una definición que me gusta bastante es esta que tenemos en pantalla, y es que es un evento incierto que, de ocurrir, tendría un impacto positivo o negativo sobre uno o más objetivos. En una definición tan breve da para que aparezcan las tres características principales de los riesgos. La primera es su probabilidad de ocurrencia, su incertidumbre, es decir, es un evento incierto. Puede ocurrir, puede no ocurrir. No sabemos qué pasará. Bien, fundamental su probabilidad de ocurrencia. La segunda es su impacto, tiene un impacto. Y su impacto puede ser positivo o negativo. Es importante porque muchas veces nos centramos en los riesgos negativos o amenazas, pero también pueden haber los positivos, llamados oportunidades. Es importante que sepamos que ese impacto puede ser positivo o negativo. Y el tercer punto fundamental es que ese impacto es sobre uno o más objetivos. ¿Vale? Si el impacto de ese evento incierto no afecta a nuestros objetivos, no nos importa. El riesgo que nos importa es el riesgo que afecta a nuestros objetivos, es la incertidumbre que importa. Es otra definición que me gusta de riesgo, es incertidumbre que importa. Y para saber si ese evento incierto impacta, ya sea de manera positiva o negativa, sobre nuestros objetivos, tendremos que saber cuáles son nuestros objetivos. En este caso, nuestros objetivos del proyecto. Puede ser uno o puede ser varios. Les adelanto, como os podréis imaginar, disculpen, que los objetivos generalmente son de coste y de plazo. Completar un proyecto en un plazo dentro de un presupuesto. Pero puede haber muchos otros objetivos que habrá que tener en cuenta. Yo de manera práctica recomiendo centrarnos en esos dos para la inmensa mayoría de los proyectos. Y es importante que el riesgo tenga impacto sobre los objetivos, porque si tuviéramos un proyecto en el que solo nos importara el plazo y no nos importara el coste, lo importante sería acabarlo en tal fecha, un sobrecoste no nos importaría. En ese caso concreto, un sobrecoste del 100% del precio del proyecto, duplicar el coste del proyecto no nos importaría, porque la importancia es llegar en tiempo. Ese sería nuestro objetivo. Entonces, es importante tener esto en la mente. Un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, tendría un impacto positivo o negativo sobre uno o más objetivos. Y también hay que saber qué no es un riesgo. Y un riesgo, lo que no es un problema. Bien, en la siguiente tabla podemos ver las diferencias entre riesgo y problema. Y se distinguen en esos tres puntos. La ocurrencia de un riesgo es potencial, como hemos visto, puede ocurrir o no, mientras que un problema ha ocurrido. El impacto de un riesgo puede ser positivo, que es una oportunidad, o negativo, llamado amenaza, como hemos visto también. Un problema es negativo. Y la gestionabilidad, la capacidad que tenemos de gestionar un riesgo también es distinta de la capacidad que tenemos de gestionar un problema. Y el riesgo, al no haber ocurrido, podemos gestionar tanto su impacto como su probabilidad de ocurrencia. Podemos tomar acciones para modificar su impacto y modificar su probabilidad de ocurrencia, mientras que para el problema solo podemos gestionar el impacto. ¿Por qué? Porque ya ha ocurrido, ya ha sucedido. La probabilidad de ocurrencia no se puede gestionar. El ejemplo típico de esta diferencia, el riesgo es un riesgo de incendio, el problema en sí sería el incendio. En caso de riesgo de incendio podemos gestionar la probabilidad de ocurrencia usando materiales ignífugos, prohibiendo fumar en ciertas zonas, y podemos reducir el impacto poniendo, por ejemplo, aspersores para que en caso de que haya incendio, aunque la probabilidad la hayamos reducido, en caso de que exista, con los rociadores podamos apagarlo y reducir el impacto. Mientras que el fuego como problema no podemos evitar su ocurrencia, ya ha ocurrido. Solo podemos reducir su impacto, ya sea con los rociadores, con extintores o con los bomberos, por ejemplo. Y aunque esta distinción es muy obvia, creo que es importante comentarla básicamente porque cuanto mejor gestionamos los riesgos hoy, menor será el impacto de los problemas de mañana. Es decir, todo lo que hagamos hoy para reducir los riesgos es algo que recolectaremos mañana en forma de menores problemas.
Y una vez que sabemos qué son los riesgos y qué no son los riesgos, sabemos sus tres características fundamentales, que son la probabilidad de ocurrencia, el impacto y que ese impacto tiene que ser sobre los objetivos, tenemos que ver qué hacer con ellos. Bien, pues este libro, este informe que muestro a la izquierda, Constructing the Team, de Michael Latham, un informe se hizo bastante famoso en la década de los 90, creo que fue, en el Reino Unido de Gran Bretaña, por esta persona que era diputado, además de las Cortes del Reino Unido, si no me equivoco, pues hizo un estudio bastante extensivo de la industria de la construcción en el país y dijo lo que sería, digamos, un lema de la gestión de proyectos y de la gestión de riesgos desde entonces, que es que ningún proyecto de construcción está libre de riesgos, es lo que comentábamos antes. ¿Vale? Ningún proyecto de construcción está libre de riesgos. Y el riesgo puede ser gestionado, minimizado, compartido, transferido o aceptado. No puede ser ignorado. Y esto es lo fundamental. Y aunque parezca evidente, aún a día de hoy hay muchísimas empresas, muchísimos proyectos que ignoran los riesgos. Ignoran los riesgos y digamos que cruzan los dedos para evitar que les afecte. Y no solo les afecte negativamente, ignoran riesgos positivos, oportunidades que podrían aprovechar en su beneficio. Lo que veremos más adelante en este webinar es cómo gestionar estos riesgos, cómo minimizar su impacto, cómo compartirlos, cómo transferirlos, incluso cómo aceptarlos. Y sobre todo veremos cómo no ignorarlos. Todo lo que estoy contando, todo lo que voy a contar está basado en la normativa existente, ISO o la UNA en caso de España, también en el PMBOK del PMI, supongo que lo conoceréis muchos de vosotros, muchos de ustedes, el Project Management Body of Knowledge, con la certificación PMP, tan famosa en nuestros días, pero también en otros documentos como de la APM británica o, por ejemplo, este libro de Practical Project Based Management de David Hilson y Peter Simon, que me gusta bastante por lo práctico que es. Teoría hay mucha de la gestión de riesgos. Hay muchos libros que lo tratan y están muy bien. Todas estas están muy bien. El PMBOK está muy bien. Pero el problema suele estar en la práctica. El problema de la gestión de riesgos no es el qué. Yo creo que a estas alturas ya todos somos conscientes de que los riesgos hay que gestionarlos. El problema está en el cómo. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de tratar en este webinar y no vamos a dar fórmulas mágicas y no vamos a dar soluciones sofisticadas. Al final, como veremos, será soluciones sencillas, flexibles, escalables y compartidas por el equipo de proyecto. Bien, pues con todo esto de base, para una exitosa gestión de riesgos lo vamos a resumir en tres claves. Tres cosas que tenéis que recordar de este webinar. Si solo recordáis tres cosas de este webinar, que sean estas tres. Y son las tres claves de la gestión de riesgos. La primera es la gestionabilidad. Y ahora veremos a qué nos referimos cuando hablamos de gestionabilidad. La segunda es la regla de Pareto, o la regla del 80-20, que seguramente conoceréis muchos de vosotros. Y la última es la rentabilidad o el cost effectiveness, que dicen los anglosajones. ¿Vale? Estas tres cosas, gestionabilidad, regla de Pareto y rentabilidad, van a estar en el centro de nuestra estrategia de gestión de riesgos, en el centro de, de estos consejos que vamos a dar para mejorar la gestión de riesgos que hacemos en el día a día en nuestros proyectos de cualquier tipo. Porque además esto aplica a cualquier tipo de proyecto. La primera es la gestionabilidad. Y sí, los riesgos se gestionan. Los riesgos se pueden analizar, se pueden controlar, se pueden ignorar, como hemos visto antes, pero sobre todo se pueden gestionar. Y lo que llamamos gestionar es impactar, como veíamos antes, sobre su probabilidad y su impacto, influir sobre esa probabilidad, sobre ese impacto. ¿Vale? Para reducir la probabilidad y reducir el impacto en caso de riesgos negativos, pero incluso también para aumentar la probabilidad o aumentar el impacto de las oportunidades, de los riesgos positivos. No siempre podremos influir sobre probabilidad e impacto, a veces solo podremos hacerlo sobre la probabilidad,
a veces solo sobre el impacto, a veces, lamentablemente, sobre ninguno de los dos, pero de manera general podemos decir que los riesgos son gestionables y podemos tomar acciones para influir sobre probabilidad y sobre impacto. Y cuando digo que gestionar no es controlar, es fundamentalmente porque gestionar tiene ese matiz activo de proactividad, de tomar acciones, de hacer algo para tratar los riesgos, mientras que controlar tiene una actitud pasiva de revisar de lejos, supervisar, no hacer nada, simplemente ver cómo se desarrollan. Si queremos que una gestión de riesgos tenga éxito, hay que gestionar, hay que de manera proactiva tomar acciones para influir sobre la probabilidad e influir sobre el impacto. Pero ¿qué pasa? Vosotros todos conocéis en vuestros proyectos la cantidad de riesgos que contienen. No podemos gestionarlos todos de manera igualitaria, no podemos atacar a todos por igual, hay que centrar los esfuerzos. Y para centrar los esfuerzos y tener el mayor éxito posible, usamos la regla de Pareto, que es esa que dice que el 20% de los riesgos generan el 80% del impacto. Es decir, si gestionamos el 20% de los riesgos del proyecto, podemos influir sobre el 80% del impacto sobre el proyecto. De otra manera, si priorizamos y si sabemos priorizar, seleccionando determinados riesgos y atacando esos riesgos concretos, podemos influir de manera drástica sobre la incertidumbre del proyecto. Es decir, con poco esfuerzo podemos tener muchísimo impacto. Y esto muchas veces lo comparo con la palanca Arquímedes, ¿no? De un punto de apoyo y mover el mundo. Pues igual aquí con poco esfuerzo tenemos un gran impacto. Hay que aprovecharlo. Y a la tercera de las claves es la rentabilidad. Y la rentabilidad o cost effectiveness que comentaba la vamos a explicar con esta figura del PMBOK, del Project Management Institute, del PMI. En el eje vertical podemos ver el grado de menor a mayor, por un lado de la curva del coste de los cambios y del otro del riesgo de incertidumbre de un proyecto. Y en el eje horizontal podemos ver la línea de tiempo del proyecto. Y lo que nos dice esta gráfica no es ni más ni menos que el coste de los cambios al principio de un proyecto es bajo y va subiendo según avance el proyecto. Al principio del proyecto el coste de los cambios es bajo y sube a lo largo del proyecto. Mientras que el riesgo de incertidumbre al principio del proyecto es altísima porque no ha sucedido nada, no ha empezado el proyecto, y va reduciéndose a lo largo del proyecto hasta el final, cuando apenas hay incertidumbre porque ya el proyecto está prácticamente acabado. Para bien o para mal, todo ha sucedido. Sorpresas o no sorpresas han tenido lugar y el proyecto está completado. ¿Qué pasa con esto entonces? Esto quiere decir que al principio del proyecto hay mucho margen de maniobra a un bajo coste. Mientras que según avanza el proyecto hay menos capacidad de influencia en los riesgos y siempre a un mayor coste. Es decir, hay que actuar pronto. Y pronto significa antes incluso de empezar el proyecto. Eso significa, en algunos casos, en fase de oferta, para la gente que prepara ofertas, en otros casos será en fase de diseño, en fase de estudio, en función de otros proyectos. Pero intentemos actuar lo antes posible. Es lo más barato, es lo más rentable. Y esas tres claves, al final, no dejan de ser cosas a tener en cuenta para cumplir nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, y volvemos al principio, nuestro objetivo en el proyecto debe ser, o lo será en la inmensa mayoría de los proyectos, el maximizar la rentabilidad del proyecto, aumentando la probabilidad de completarlo en coste y plazo. Es decir, nuestra gestión de riesgos a lo que aspira es a que el proyecto acabe en coste y en plazo y no tengamos 4 de cada 10 proyectos con sobrecostes y no tengamos 1 de cada 2 proyectos retrasados. Intentemos que eso no suceda, intentemos con la gestión de riesgos maximizar la probabilidad de completar el proyecto en coste y en plazo.
¿Y cómo vamos a hacerlo? Con las tres claves en mente y con este objetivo siempre en el horizonte, vamos a seguir la metodología más sencilla posible. Y sencilla, básicamente, porque tiene que aceptarla y asumir el equipo de proyecto y hacerla suya. La gestión de los riesgos tiene que ser una gestión proactiva, con un enfoque práctico que involucre a todas las disciplinas y se centre en tomar acciones. Es decir, tiene que ser práctica porque la van a llevar a cabo las personas que llevan el proyecto. Están muy bien las teorías, están muy bien los análisis eh, exhaustivos, pero al final tenemos que hacer algo práctico que utilicen las personas. Y las personas en los proyectos están muy ocupadas, tienen muchas cosas que hacer y si queremos que hagan la gestión de riesgos, se lo tenemos que poner fácil. ¿Vale? Hay que involucrar a todas las disciplinas porque al final el proyecto es un poco de todos. Y si queremos atacar a los riesgos en todas las disciplinas, necesitamos a las personas que conocen de todas las disciplinas participando en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no es la labor de un especialista en su despacho, en la torre más alta de las oficinas de la empresa, es el trabajo del día a día de todos y cada uno de los miembros del proyecto. Y por tanto, todos ellos tienen que estar involucrados. Tanto no podemos pedirles grandes sacrificios, tenemos que ayudarles a que nos ayuden. Y la metodología se centra en tomar acciones porque sin acciones no hay gestión de riesgos. Habrá, como comentaba antes, análisis de riesgos o control de riesgos, pero no hay gestión de riesgos porque no haremos nada por afectarlos, por impactarlos, por influir en los riesgos. Desde mi punto de vista, si no se van a tomar acciones, se puede prescindir igualmente del resto de los pasos de la gestión de riesgos. Los 6 pasos que ahora veremos un poco más en detalle son la identificación de riesgos, la propuesta de acciones de mitigación o de respuesta a esos riesgos identificados, la valoración en números concretos, porcentaje, unidades monetarias, unidades de tiempo de esos riesgos, una sesión de puesta en común de todo el equipo fundamental para afinar esa identificación de riesgos, esas acciones y esas valoraciones, para afinarlas en conjunto con el equipo y ver si nos está escapando algo, verlos de todas las perspectivas posibles. Seguiremos con el análisis, la priorización y el reporte del estado de los riesgos del proyecto. Y una vez analizado y priorizado, pues tomaremos acciones sobre esos riesgos concretos que hemos identificado como prioritarios para atajar. No vamos a hacer gestión de riesgos a lo loco sobre todos los riesgos del proyecto, vamos a priorizar para poner en valor nuestras acciones. No tenemos recursos infinitos, por lo que hay que priorizar. La identificación de riesgos es lo más sencillo y lo que más conoce la gente, pero no podemos volvernos locos, hay que centrarse en riesgos concretos. Para la inmensa mayoría de los proyectos, sobre todo cuando estamos empezando con la gestión de riesgos, no hay que volverse loco con riesgos demasiado teóricos, demasiado alejados del día a día del proyecto. Es decir, no hace falta identificar una pandemia mundial en la lista de riesgos. Si sucede, como ha sucedido, pues tendrá multitud de implicaciones que no habremos previsto. Pero los números, como hemos visto al principio, con la mitad de los proyectos retrasándose y el 40% con sobrecostes, eran antes del COVID. Esa encuesta se hizo a principios de 2020. Es decir, aún sin considerar esos grandes riesgos desconocidos, esos grandes apocalipsis, tenemos problemas en la gestión de riesgos. Por lo tanto, antes de ir a lo complicado que es predecir una pandemia, vayamos a lo concreto, a los riesgos concretos, no matemos moscas a cañonazos, como decimos en España. Y no olvidemos las oportunidades. Es una manera extraordinaria de sacar un beneficio adicional al proyecto y las olvidamos. Nos centramos en los riesgos negativos y no pensamos en los riesgos positivos. Hay muchos. Están casi delante de nosotros, solo tenemos que alcanzar y tocarlos. Y para todo esto yo recomiendo usar como ayuda pues listados de riesgos genéricos, información de proyectos similares, etcétera. Empresas que ya hayan hecho proyectos anteriores pues tendrán seguramente un histórico del que poder tirar, del que poder ayudarse
para identificar qué ha pasado en el pasado, pero también pueden ver qué ha pasado en la competencia, qué ha pasado en el entorno, qué ha pasado en otros países. El primer listado sale rápido y para una primera identificación no hace falta ir mucho más lejos. Es centrarse en los riesgos concretos del proyecto, hacer un esfuerzo por identificar oportunidades y inmediatamente a continuación proponer acciones. Según pensamos en riesgos, automáticamente, de manera instintiva, pensamos en acciones asociadas. Y no es el momento de pensar si esa acción es factible o no es factible, si tengo que hacerla yo, la tiene que tomar otro, o cuándo, si tengo que tomarla ya o mañana. Es importante primero reflejarla ya, más adelante veremos si tiene sentido o no tiene sentido, pero de primeras la reflejamos. E intentamos estimar el coste de esa acción. Y sorprendentemente, muchísimas acciones son gratis, coste cero. Básicamente es revisar un plano, mandar una carta. Son acciones que tomamos en el día a día del proyecto dentro de nuestras horas y ya están consideradas en el presupuesto del proyecto, por lo que en general no tienen un coste alto. Pueden ser costes mínimos o incluso, ya os digo, nulos para el proyecto porque ya están considerados dentro del presupuesto original de las horas hombre o del personal del proyecto. Es importante, una vez identificada la acción, indicar al responsable de tomarla, que debería ser la persona que esté en la mejor posición de tomarla, no quien la ha identificado, sino quien tiene la mejor posición para tomar esa acción. Y hay que identificar una fecha límite para que esa acción tenga efecto. Hay riesgos que tenemos que actuar urgentísimamente, hay otros que podemos esperar más. Es importante identificarlo para poder priorizar más adelante. Y una vez más podemos usar como ayuda listados de riesgos genéricos o lecciones aprendidas de proyectos previos. Esto es importantísimo hacerlo en las empresas, aprender del pasado. Es fundamental, es muy, muy, muy útil. Tanto de identificar riesgos como qué se hizo en el pasado para evitar esto que pasó. Lo tenemos muchas veces al alcance de nuestra mano y no lo utilizamos. Hay que aprovechar los históricos de la casa y muchas veces simplemente hablar con los compañeros, hablar con amigos, con compañeros, con colegas de la industria. Tras proponer las acciones vamos a valorar los riesgos y hay que indicar probabilidad de impacto. Y a veces es difícil, pero hay que darlo en unidades concretas. Una probabilidad de un 40%, un impacto de $5.000 o de una semana. Y hay que hacerlo así, aunque sea difícil, aunque nos cueste poner esos números, porque si queremos que la gestión de riesgos se tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones, la gestión de riesgos tiene que hablar el mismo lenguaje que el proyecto, el mismo lenguaje que los que toman las decisiones, y ese es el lenguaje del dinero y del tiempo. Es decir, no podemos esperar que un jefe de proyecto tome una decisión porque hay una probabilidad media de tener un impacto alto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No puede ser. Si al jefe de proyecto le decimos tomar esta acción o tenemos un riesgo, un 40% de riesgo de incurrir en 10.000 euros adicionales y una semana de retraso, ya puede ponerse en el contexto del proyecto y ver si ese riesgo es alto o es bajo o es mínimo, quizás si hay que dedicarse a otra cosa o merece la pena efectivamente dedicar ese poco tiempo que se requiere para minimizar ese riesgo. Entonces, es fundamental que al valorar los riesgos lo hagamos de una manera concreta. Y muchas veces la gente no sabe hacerlo y aquí mi consejo es muy, muy sencillito. Muchas veces la gente me dice, pues que no sé cuánto es el impacto de este riesgo, cuál puede ser. Le digo, bueno, pues no pasa nada, ponemos 1.000.000. Y dice, no, 1.000.000 no. Y digo, bueno, pues nada, pues ya sabemos que no es 1.000.000. Pues pongamos 1.000, no, 1.000 no, tampoco. Digo, bueno, pues es muy poco, sí, bueno, pues ya sabemos que está entre 1.000 y 1.000.000. Vamos acercándonos. ¿En 100.000? No, sigue siendo mucho. Bueno, pues 50, 10.000, ya vamos acortando el rango. No es importante ir a la precisión absoluta, es importante en un orden de magnitud. Porque si centramos que este riesgo tiene un orden de magnitud de 10.000, 50.000 euros, si después encontramos otros que son del orden de los 100.000, pues este seguramente no entre en nuestra priorización. Es decir, estamos ordenando, priorizándolos ya. Una primera priorización es al valorarlos, al indicar la probabilidad del impacto, ya estamos haciendo una primera priorización. No es importante la precisión, es importante el orden de unos y otros, cuál tiene más
impacto cual menos y la probabilidad igual. Y es fundamental también valorar los escenarios premitigación y postmitigación, no solo uno de escenario. Hay que valorar el escenario actual, que es el premitigación, si no se toma ninguna acción, y el postmitigación, que es el escenario que esperamos tener si tomamos la acción prevista. Digamos que tomando la acción esperamos pasar del escenario premitigación al postmitigación. En el caso de una amenaza, esperamos pasar de, por ejemplo, impacto y probabilidad altas a impacto y probabilidad bajas. En el caso de una oportunidad, tomando nuestra acción, esperamos subir el impacto o subir la probabilidad. Pero es importante valorar ambos escenarios porque el valor añadido que aporta la gestión de riesgos es justo esa diferencia. Es como tomando una acción, pasamos de un escenario pre-mitigación a un escenario post-mitigación. Y tras valorar los riesgos tenemos que ponerlos en común. Y hay que poner a la reunión del equipo, de proyecto. Y es importante porque podemos identificar riesgos y acciones que entran en conflicto. Lo que para uno es una acción que reduce su riesgo, aumenta el riesgo para otro o crea nuevos riesgos para un tercero. Por eso hay que hablar en común. Hay que ponerlo en común. También es importante homogenizar y objetivar las valoraciones. No puede ser que una persona esté valorando los riesgos 10 veces más que la otra. Si los ponemos en común, vemos cómo cada uno ha valorado sus riesgos, podemos objetivarlos, homogenizarlos y tener una lista mucho más refinada, mucho más eh, detallada, mucho más precisa de riesgos y acciones. Y también con la puesta en común conseguimos obtener la aceptación y el compromiso del equipo de proyecto, que al fin y al cabo son los que tienen que gestionar los riesgos, son los que tienen que tomar las acciones. Y una vez que tenemos un listado de riesgos de acciones detallado, homogéneo, con unas valoraciones bastante refinadas ya gracias a la participación de todo el equipo, hacemos el análisis, la priorización y el reporte. Hay varias maneras, se puede hacer de manera cualitativa, mediante matrices probabilidad de impacto que posiblemente conozcáis, eje vertical probabilidad, eje horizontal impacto, mitad derecha amenazas, mitad izquierda oportunidades. En este ejemplo podemos ver cómo hay, por ejemplo, 16 millones de potencial impacto en amenazas de impacto alto y probabilidad baja. Pero estas representaciones cualitativas, como comentaba antes, no me gustan porque no hablan claramente del impacto directo en el proyecto que tendrían. Y por eso son mejores, en mi opinión, las representaciones por simulaciones probabilísticas o de Monte Carlo. No me voy a explayar mucho en estos análisis porque, de hecho, hay otros webinars también de ALDE, creo que impartidos por Manuel Carmona, posiblemente podéis comentar con los colegas de ALDE si tenéis interés en verlos, sobre cómo crear estos propios modelos y cómo trabajar con ellos. Pero básicamente lo que podemos ver en este ejemplo es una curva roja, que es pre-mitigación, sería antes de tomar ninguna acción, y una curva verde, que es post-mitigación, o tras lo que esperamos tener tras tomar las acciones habladas. Y simplemente podemos ver cómo en el caso rojo, en el caso pre-mitigación, en el peor de los casos podríamos irnos hasta un impacto de 30 millones, mientras que en el verde hemos conseguido reducirlo hasta 15. Es decir, hemos bajado el peor impacto posible, hemos conseguido reducir una barbaridad. Y las líneas verticales, en este caso, que lo que leen es el 75-80% de probabilidad, en este caso bajaríamos que en el 80% de los casos tendríamos un impacto de 16 millones en el escenario pre-mitigación, de 10 millones o menos, es decir, toda la parte de la roja desde aquí hacia la izquierda, mientras que en el post-mitigación conseguiríamos reducir ese impacto a 7 o menos. Es decir, tomando acciones conseguimos reducir el riesgo del proyecto de manera drástica y esto ayuda también a reducir contingencias, que es una de las mayores preocupaciones de la gestión de riesgos y el pánico que le tienen los tomadores de decisiones a su implantación. Hay otras herramientas como diagramas tornado que nos indican los principales riesgos u oportunidades. Riesgos van hacia la derecha, las oportunidades a la izquierda en este caso, en los escenarios pre-mitigación, que es el rojo, o post-mitigación, que es el verde. Esto, más allá de los porcentajes que no aportan mucho aquí, simplemente nos valen para priorizar. Hay que centrarnos en el riesgo R3, que por ejemplo era el que tenía más rojo en el escenario pre-mitigación y después desaparece, no tiene verde. ¿Por qué? Pues simplemente hemos tomado una acción que lo ha hecho desaparecer.
En este caso, si solo tuviéramos que dedicarnos a 5 riesgos, nos dedicaríamos al R3, R2, R9, R10 y R1. Si priorizamos con este tipo de diagramas tornado. Un caso similar aquí, tenemos otro diagrama tornado, donde los principales riesgos en el escenario rojo, escenario de premitigación, eran el 9 y el 11. El 11 era una oportunidad a la izquierda, si hemos potenciado en la zona verde, si lo vemos, ha crecido, hemos tomado una acción o queremos tomar una acción que lo va a hacer crecer, mientras que el 9 reducirá y ya pasa a la segunda acción y será más pequeño. Y estos tornados, aunque son difíciles de entender y no va bastante más allá del objetivo de este webinar, lo tienen todas las herramientas de simulaciones probabilísticas de Monte Carlo y nos ayudan a priorizar. Si tienen interés, investigan en este tipo de análisis, podrán ver cómo funcionan y entenderlos mejor, pero lo importante es conocer su importancia a la hora de priorizar, intentar atacar los principales riesgos, los que están más arriba. Y lo mismo se puede hacer para el plazo. Es una curva de plazo donde se puede ver que el proyecto está previsto que acabe con un 60% de probabilidades el 30 de agosto o el 29 de agosto. Podría acabar el 15 de julio, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos se podría ir hasta diciembre. Bien, pues tomando acciones y haciendo simulaciones probabilísticas con el impacto de las acciones, podemos ver cómo la probabilidad de acabar en plazo pasa de un 60 a un 91. Seguimos pudiendo adelantarnos hasta julio, pero en vez de irnos a diciembre, en el peor de los casos nos vamos a septiembre. Todo esto son previsiones, pero ayudan a tomar decisiones. ¿Ha merecido la pena tomar las acciones para pasar del escenario azul al verde? En este caso seguramente sí, aumentamos mucho la probabilidad de cumplir en plazo. Y lo mismo, también tenemos gráficos tornado para decidir sobre qué actividades, sobre qué riesgos orientar nuestras acciones. Lo dicho, el objetivo no es entrar en estos detalles, estas herramientas, pero sí que sepamos que existen herramientas cualitativas como la matriz de probabilidad de impacto y los análisis de Monte Carlo que nos dan las curvas de impacto en riesgo, tanto en coste como en plazo. Y tenemos los diagramas tornados que nos ayudan a priorizar. Conclusión de esta parte de análisis, priorización y reporte. Pues que todos estos datos que hemos visto, estas curvas, son tan buenas como los datos de entrada que metamos. Por lo tanto, hay que trabajar esa lista de riesgos y acciones, para que con buenos datos de entrada tengamos unas buenas simulaciones de salida. Las simulaciones no son un fin en sí mismo, son un medio para tomar mejores decisiones y para hacer unos informes que den una imagen más completa del proyecto al incluir la incertidumbre. Generalmente los informes de progresados proyectos no incluyen incertidumbre. Si usamos estas curvas de las simulaciones de Monte Carlo, podemos ver el entorno, el escenario en el que se desenvuelve el proyecto. Es importante estos informes porque así nos aseguramos que las decisiones que toma la dirección se toman teniendo en consideración los riesgos. No solo la situación actual, sino el futuro, lo que puede pasar a futuro. Y lo último es tomar las acciones, lo penúltimo realmente. Tomar esas acciones que estaba comentando antes para pasar del escenario pre a post mitigación. ¿Vale? Ese es el valor añadido que hacemos en la gestión de riesgos y sin acciones no hay gestión de riesgos y, como decía, podemos prescindir de todo lo demás. Lamentablemente, muchas organizaciones, muchos proyectos se quedan aquí, no llegan a tomar acciones. Hacen un listado de riesgos, analizan una matriz de impacto-probabilidad, un informe bonito y ahí se queda. No, eso no es gestionar riesgos. Eso es bonito, puedes salvar algunos papeles, alguna auditoría, pero eso no es gestionar riesgos. Si el objetivo es acabar en plazo y en coste o aumentar las probabilidades de acabar en plazo y en coste, hay que tomar acciones. Y sobre todo, después de tomar las acciones, hay que verificar que han tenido el efecto esperado. Porque igual queríamos que redujera la probabilidad, pero no ha hecho nada. Y bueno, ha tenido el efecto que esperábamos. Hay que analizarlo, hay que comprobarlo, hay que verificarlo. Sigo con esta cita de Gandhi, y es que nunca sabrás los resultados que obtendrás de tus acciones, pero si no haces nada no obtendrás resultados. Y esto va en línea con la toma de acciones que acabo de comentar. No estamos seguros si la acción va a tener el efecto esperado, no sabemos si vamos a pasar del escenario pre-mitigación rojo al post-mitigación verde.
Lo único que sabemos es que si no hacemos nada, nos quedaremos siempre en el rojo. No vamos a reducir el riesgo del proyecto, no vamos a aprovechar las oportunidades. Por tanto, hay que tomar las acciones. Y luego hay que volver a empezar. La gestión de riesgos es dinámica. El entorno del proyecto es dinámico. Hay circunstancias que pueden hacer que aparezcan nuevos riesgos y que otros desaparezcan. Nuestras acciones pueden no tener impacto, no tener efecto deseado. Hay que analizarlo de manera continua. Igual que la gestión de proyectos no es puntual, es una cosa que se hace a lo largo de todo el proyecto, la gestión de riesgos no es anual, no es trimestral, es continua a lo largo de todo el proyecto. Las acciones son continuas a lo largo de todo el proyecto y la actualización de los listados de riesgos y de acciones son continuas a lo largo de todo el proyecto. Las sesiones de puesta en común no tienen que ser específicas de riesgos, pueden ser las sesiones del proyecto. Pero hay que tratar los riesgos del proyecto, tienen que ser parte integral de la vida del proyecto. Y lamentablemente, igual que a tomar acciones, muchos proyectos se quedan aquí, sin hacer una monitorización de los riesgos. Y me vais a permitir terminar con estas conclusiones. La primera de ellas es tener en mente siempre las tres claves. La gestionabilidad de los riesgos, se pueden gestionar los riesgos, podemos impactar sobre su probabilidad y sobre su impacto. Con la regla de Pareto podemos centrarnos en el 20% de riesgos para tener efecto sobre el 80% de la incertidumbre del proyecto, y con la rentabilidad podemos tomar acciones tempranas que sean muy baratas y que merezcan la pena tomar. Hay acciones muy buenas que si se toman tarde son tan caras de tomar que no merecen la pena. Por eso hay que actuar pronto y, como comentaba, si es posible, en fase de oferta, en fase de diseño, en fase de estudio del proyecto, antes de que empiece el proyecto. Es fundamental analizar tanto el escenario pre-mitigación como el post-mitigación, porque esa diferencia son las acciones que tomamos y ese es el valor añadido de la gestión de riesgos. Es la manera de demostrar que estamos aportando valor al proyecto. Es la manera de decidir si tomamos la acción o no. Si el escenario pre y post mitigación son prácticamente igual, no merece la pena tomar ninguna acción. No merece la pena tomar una acción con un coste real para quizás tener un beneficio esperado. Tiene que merecer la pena, y para eso es importante que del escenario pre al post mitigación haya una diferencia tan buena como nuestras acciones. Conviene usar simulaciones probabilísticas, pero no como un fin, sino como un medio para tomar mejores decisiones, para priorizar, para saber dónde estamos en el proyecto, para ver el proyecto en sus múltiples vertientes, para ver el proyecto en su realidad no discreta, sino continua, las posibilidades, el potencial de los posibles escenarios futuros del proyecto. La calidad de los resultados de las simulaciones depende de la precisión de los datos de entrada. Fundamental que trabajemos y nos esforcemos en tener un listado de riesgos de acciones concreto. No tiene que ser largo o extensísimo, pero tiene que ser bueno. Tenemos que confiar en él, tenemos que haberlo compartido con el equipo y tiene que ser completo. Y con el foco en las acciones. Sin las acciones no hay gestión de riesgos. Sin acciones no hay nada, no merece la pena nada de lo que hemos visto en todo este webinar. Y evidentemente todo esto hay que hacerlo de manera continua. Esta metodología, como os comentaba, es sencilla, es fácilmente aceptable en un proyecto, no se puede adaptar rápidamente, implantar rápidamente, todo el mundo lo comprende, es flexible, se puede adaptar a todo tipo de proyectos de un sector o de otro, es escalable, mayor o menor intensidad en función del proyecto, y es compartida por todo el equipo de proyecto, es una parte integral de la gestión de proyectos, por lo que es más fácil que tenga éxito y tenga aceptación dentro del equipo de proyectos. Con esto voy a acabar la presentación y paso a las preguntas que podéis hacerme en la caja que tenéis para ello. Muchas gracias a todos vosotros. Ahora voy a leer las preguntas y las voy respondiendo. Bien, comenta Miguel Ángel Napoli que en un proyecto de 100 personas, ¿cuántos expertos o facción tienes que asignar al mismo? Bueno, me comento más adelante que
Los proyectos ya de por sí, lo sabemos todos, tienen recursos limitados. No podemos pretender que la gestión de riesgos consuma muchos proyectos, igual que no puede hacerlo la gestión de la calidad o la gestión de la salud o del medio ambiente, por ejemplo. Tiene que tener los recursos necesarios, pero los recursos son limitados. Yo por eso propongo esta metodología sencilla, donde la gestión de riesgos lo hace el propio personal del proyecto, no hace falta persona adicional, quizás solo una persona adicional como coordinador de la gestión de riesgos, pero podría ser simplemente funciones dentro de un puesto ya existente. Es decir, si nos centramos en riesgos concretos, proponer acción y valorarlos, no debería llevar a las personas más de 30 minutos, ¿no? Identificar unos riesgos, valorarlos y proponer unas acciones. 30 minutos. Y después juntarse, eso sí, la reunión puede tener más duración. Y hacer eso cada cierto tiempo, de manera periódica, no es mucho tiempo. Entonces, yo soy partidario de integrar la gestión de riesgos en la gestión de proyectos y no incluir personal adicional, sino simplemente que uno de las personas del proyecto sea el coordinador de riesgos. Evidentemente tienes una persona con autoridad cercana al jefe de proyecto, pero no creo que haya falta asignar más personas, sinceramente, si lo que queremos es tener una gestión de riesgos exitosa. No, si lo que queremos es figurar y hacer informes de 800 páginas, entonces puede hacer falta mucha gente, pero si queremos tener algo práctico y eficaz, yo creo que con el personal del proyecto existente es suficiente. Y pregunta también Miguel Ángel que si el impacto post-mitigación incluye el coste de la misma. Esa es muy buena pregunta. No he entrado en ella adrede, pero vamos a solucionarla. Son cosas distintas. Una cosa es el coste de la acción y otra es el impacto post-mitigación. Nosotros, si tenemos un riesgo en un escenario pre-mitigación, tiene un impacto y una probabilidad. Si tomamos la acción, esperamos que tenga otro impacto y otra probabilidad. Pero la acción se ha tomado y la acción tiene un coste, va por separado. Es decir, no está incluido el coste de la acción en el escenario post-mitigación. Por eso comentaba al final que es muy importante que el efecto que esperamos de la acción sea alto. Es decir, que la diferencia entre el escenario pre y post sea alto, especialmente si el coste de la acción es alto. Porque hay que valorar en detalle hasta qué punto merece tomar una acción real con un coste real para quizás tener un beneficio futuro. Es decir, hay un riesgo, si queremos reducir un riesgo, la probabilidad de ocurrencia de un 40 a un 20, mediante una acción, la acción va a tener un coste real, la vamos a tomar, va a tener un coste real, mientras que la probabilidad del riesgo de 40 a 20, si al final no se materializa, da lo mismo. Es como si no hubiéramos hecho nada. Es decir, hemos tenido un coste a cambio de nada. Por eso es fundamental que las acciones sean baratas para que merezca la pena tomarlas. Y para que sean baratas, cuanto antes las tomemos, más baratas serán, como hemos visto. ¿Vale? Cuando empiezan a ser acciones de alto coste, hay que hacer análisis con mayor rigor de los escenarios pre y post y analizarlo en detalle. Muchas veces merecen la pena, sin duda, pero el coste de la acción es real y el beneficio es un beneficio esperado, pero es un beneficio potencial, no es real. Muy buena pregunta, Miguel Ángel, espero haberte respondido. Pregunta María Guadalupe si siempre hay que hacer simulaciones. No es necesario. Hay muchísimos tipos de proyectos, pero yo creo que es muy importante. Para mí, como he comentado al final, yo creo que si queremos que, que se tome la gestión de riesgos en serio, hay que, hay que hablar el idioma de los proyectos y ese es el tema del dinero y el tema del tiempo. Y con las simulaciones tenemos el impacto de todos los riesgos juntos. Es cierto que sin simulaciones podemos simplemente multiplicar impacto por probabilidad y así tenemos el valor medio estimado o el mayor valor esperado de ese riesgo, pero no podemos coger la suma de los valores medios esperados de todos los riesgos y suponer que ese es el impacto esperado del proyecto. Es una aproximación demasiado simple, demasiado sencilla. No me voy a extender mucho más, pero no es, en muchos casos, sobredimensiona
el valor, el riesgo esperado del proyecto, el impacto esperado del riesgo. Y para riesgos de baja o muy alta probabilidad, esconde muchos, los ignora básicamente. Si tenemos un riesgo de un impacto altísimo y una probabilidad muy bajita, el valor medio será un valor bajo y lo ignoramos ese riesgo. Mientras que con simulaciones no nos pasaría eso. Lo detectaríamos en la curva, lo veríamos y tomaríamos acciones expresas para ese riesgo. Voy a si hay alguna otra pregunta. Preguntado Tomás Pacheco qué software se utiliza para la gestión de riesgos. Bueno, para hacer listado de riesgos de acciones basta con el Excel o una lista de datos, no hace falta más. Para las simulaciones hay software específico, existe el AtRisk, que es un add-on para Excel, pero incluso con el propio Excel hay gente que genera sus propios simuladores de Monte Carlo, gente que sabe utilizar bien los macros, etcétera, o seguramente se pueden encontrar por internet. Y hay mucho otro software disponible. O tenía la oportunidad de usar otro de otras empresas y hay muchos simuladores de Monte Carlo. Al final no es importante porque la simulación de Monte Carlo es muy sencillita y, y para empezar no hace falta ir a grandes desarrollos ni complicarse excesivamente la vida. Es suficiente con que haga las simulaciones que queremos. Pregunta Mario que qué tanto porcentaje consideras que el no hacer un análisis de riesgos conlleva al fracaso del proyecto. Pues yo ese porcentaje no lo sé, mm, y no lo considero. Realmente yo creo, bueno, en estudios como el primero que he comentado, ahí seguramente haya respuestas a esa pregunta y lo habrán respondido todas las personas que han respondido a esa encuesta, que son encuestas bastante importantes ya que las hace el PMI. Pero mi punto de vista, realmente el problema no es que no haya un buen análisis de riesgos, mi problema es que no, generalmente la gestión de riesgos se hace mal. Muchas veces casi es mejor no hacerla que hacerla mal. Y por eso creo que es mucho más importante hacer algo sencillo, como lo que propongo yo, que no intentar crear un sistema complejo con muchísimos recursos adicionales, donde va a generar rechazo del equipo de proyecto, va a consumir recursos limitados y no va a generar unas expectativas que no va a poder colmar. Mientras que una metodología sencillita, como que yo propongo, es prácticamente de coste cero y una vez que tienes un coste cero, a poco beneficio que tengas, ya es rentable. Y la gente gana confianza y apuesta más por ella. Pregunta Delia que si podría explicar un poquito más la regla de Pareto. Bueno, la regla de Pareto no es un concepto científico, no es un teorema, etcétera, es simplemente una regla, digamos, de aproximación para cualquier aspecto de esta vida, donde lo que viene a decir es que el 80% del, del impacto tiene el 80% de las consecuencias lo tiene el 20% de las causas. Es decir, un ejemplo muy sencillito es en el presupuesto nuestro personal, familiar. Si lo miramos, los movimientos de la tarjeta de crédito, por ejemplo, veremos que el 80% del coste del gasto lo habremos hecho en el 20% de los movimientos. Es decir, tenemos muchos movimientos pequeños, pero habrá unos pocos movimientos grandes que serán los grandes responsables de esos gastos. Es decir, si queremos ahorrar, por ejemplo, nuestro presupuesto personal familiar, pues se puede ahorrar a lo grande en la casa, en el alquiler, la hipoteca, se puede ahorrar en el coche, se puede ahorrar en la educación, pero, por ejemplo, si pretendemos ahorrar en, en la pasta de dientes, pues va a ser complicado, porque ahí va a haber muy poco ahorro. Es decir, un 20% de los conceptos acumulan el 80% del gasto en ese ejemplo. Espero haberte lo aclarado, Belia. Bueno, comenta Heidi sobre transferir riesgos usando, bueno, la transferencia de riesgos. Es un tema típico de transferir riesgos, el uso de seguros. A mí no me gusta comentarlo, hablar de ello, porque es un tema
tiene sus propios especialistas y está bastante desarrollado y creo que no es lo que falla en los proyectos. No son los seguros, lo que falla son las acciones, los propios riesgos operativos. Por lo tanto, yo la gente que se dedica a los seguros creo que lo hace muy bien, creo que ese sector está bastante bien cubierto, pero no son los riesgos a los que yo me centro, la verdad. Comenta Mariano si el coordinador de riesgos debería influir sobre los dueños de los riesgos, pero cada riesgo tiene un único dueño. Bueno, cada riesgo lo normal es que tenga un único dueño. Más que del dueño del riesgo, a mí me gusta hablar dueño de la acción, porque al final lo que se van a hacer, lo que las acciones que se tomarán serán acciones, las medidas que se tomarán serán acciones, por lo tanto me gusta hablar del dueño de la acción. Y nada más que haya solo uno, sí. Puede haber más, pero generalmente solo habrá uno. Y el coordinador de riesgos lo que debe hacer, más que influir sobre los dueños de los riesgos, es orientarles a los miembros del equipo sobre cómo identificar riesgos, cómo proponer acciones, cómo valorarlos, para intentar, digamos, homogenizar o objetivar un poco el análisis de riesgos. Pero más allá de allí no creo que tenga que influir, porque al final el experto, el coordinador está coordinando, el experto, el que conoce el riesgo y la influencia es el experto, es el especialista, es el miembro del equipo dedicado a esa disciplina. Bien, comenta Ramón si para el asunto de la pandemia de España hubo alguna oportunidad para tener en cuenta sus importantes conclusiones. Vale, no he querido hablar en general de la COVID porque pues, ya habla mucha gente y muy bien. En muchos casos no creo que pueda aportar mucho más al respecto. Lo único que, que creo es que se ha demostrado, por ejemplo, que para hechos imprevistos, que es difícil de prever, no puedes estar previsto para ese hecho concreto, sino que tienes que estar previsto para imprevistos. Y eso las empresas que mejor han capeado el temporal, por así decirlo, son las que han mostrado resiliencia. Desde el punto de vista de que, por ejemplo, estaban preparadas para el teletrabajo, es decir, están descentralizadas, no dependían de ir a una oficina, podían trabajar desde cualquier punto del mundo. Empresas que tienen su cadena de suministro diversificada. Cuando se cerraba China, podían estar fabricando en Latinoamérica y cuando se cerraba Latinoamérica, volvía a abrir China. Empresas que tienen redundancias, que hay mucho ahorrador de costes que intenta acabar redundancias. La redundancia es importante muchas veces, hay que evitar el exceso, pero es importante tener redundancias para que si falla una, tener otra. Entonces, esas empresas, las que son flexibles, las que tienen confianza en los mandos medios para tomar decisiones, pueden reaccionar de manera ágil a este tipo de circunstancias y entonces pueden salir rápidamente de esta situación. Empresas rígidas, donde la cadena de decisión es lenta, que ir hasta arriba del todo, volver, no están adaptadas para estas situaciones y es más complicado. Evidentemente, dos empresas con las mismas circunstancias, pues evidentemente si a una le ha afectado en el sector de los viajes de los aviones, pues le habrá afectado más que a otra que está en el sector de IT. Pero si las condiciones de partida estaban ahí, es mucho más fácil que hayan aguantado, que hayan podido sobrellevar de aquella manera la COVID. Tienen todavía algunas preguntas por allí, siento no poder responder a más de ellas y haber sido breve en algunas otras, pero llevamos una horita de webinar, tengo que ir acabando. Quiero agradecer a todos ustedes la presencia, las preguntas, el interés y bueno, estoy a su disposición para cualquier duda que tengan o para intercambiar impresiones. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día.